Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Una esfera pequeña con una masa de 1.50 gramos cuelga de un cordel entre dos placas verticales paralelas separadas por una distancia de 5 centímetros. Las placas son aisladoras y tienen densidades de carga superficiales uniformes más sigma y menos sigma. La carga de la esfera es de 8.90 por 10 a la menos 6 coulomb. Pregunta: ¿qué diferencia de potencial entre las placas hará que el cordel adopte un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical? Ahí tenemos la respuesta a la que tenemos que llegar, y la figura porque ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de potencial eléctrico, ya que se define como energía potencial eléctrica por unidad de carga. Ahí tenemos la expresión matemática de cómo calculamos potencial eléctrico cuando pues tenemos cargas puntuales. Pero en este ejercicio, ¿verdad?, tenemos placas paralelas cargadas eléctricamente, y que dentro de ese espacio pues existe ese péndulo, ¿verdad?, que está sosteniendo esa partícula de carga Q, y que debido al campo eléctrico que genera esas placas paralelas pues adopta esa posición debido a la fuerza eléctrica que actúa sobre ella. Entonces también vamos a recordar que el potencial eléctrico debido a esas placas paralelas también es igual a campo eléctrico por la distancia que separa esas placas que están cargadas, una positiva y otra negativamente. Entonces también vamos a utilizar que campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica por unidad de carga para resolver este problema y encontrar la diferencia de potencial que existe entre esas dos placas paralelas. Regresando ahí a la figura, tenemos ahí una placa cargada positivamente, otra placa cargada negativamente, separadas a una distancia de 5 centímetros. Aquí solamente la vemos como que fueran barras, pero son placas que la estamos viendo así en una posición que solo vemos el espesor de esas placas, pero son placas paralelas, y que pues en el interior existe un péndulo compuesto por un cordel y una partícula de carga Q, y debido al campo eléctrico que genera esas placas paralelas y la fuerza eléctrica que actúa sobre esa partícula, tiene esa posición. Entonces ahí están los datos para recordar: la masa de la partícula o de la carga pues de esa partícula, que es igual a 1.50 gramos, la distancia de separación entre esas placas 5 centímetros, la carga de esa partícula 8.90 por 10 a la menos 6 coulomb, y lo que me pide que encontremos cuál es la diferencia potencial entre esas placas para que la partícula o ese péndulo tenga esa posición con respecto a la vertical 30 grados. Entonces resolvámoslo en primer lugar dibujando pues un diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la partícula de masa m, nuestro marco de referencia, y la partícula pues o el objeto de masa m tomado como partícula. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre esa partícula. Si tiene masa pues tiene peso, y el peso es igual a masa por gravedad dirigido hacia abajo. Pero también la fuerza eléctrica que genera el campo eléctrico debido a esas placas paralelas que van en esa dirección, porque la placa positiva estaría acá y este sería positivo. Va a haber una fuerza que siente en dirección hacia la derecha, por eso la fuerza eléctrica va en esa dirección, y un corte imaginario en la tensión del cordel que iría a esa dirección, y que este ángulo de 30 grados pues se repite justamente aquí, y dibujamos un paralelogramo con el objetivo de descomponer la tensión en dos componentes rectangulares con respecto al marco de referencia que estamos utilizando. Al descomponer nos quedaría que esa T y esos 30 grados, ¿verdad?, va a haber una componente de la tensión en la dirección vertical positiva, T coseno de 30 grados, y una componente de la tensión hacia el eje X negativo como T seno de 30 grados por componentes rectangulares. Vamos a borrar la tensión original porque vamos a trabajar solamente las componentes rectangulares que acabamos de encontrar. Entonces vamos a aplicar, como estamos en
en equilibrio la primera ley de Newton. Lo voy a hacer en primer lugar con el eje Y y después con el eje X. Al aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y, positivo para arriba igual a 0, vamos a ver nuestro diagrama de cuerpo libre y vemos que positivo en esa dirección es t coseno de 30 grados. Negativo en dirección contraria sería el peso, sería menos masa por gravedad, ya no hay nada más igual a 0. Y aquí hemos aplicado la primera ley de Newton en la dirección vertical. Despejando ahí la tensión nos quedaría que la tensión va a ser igual a la masa por gravedad de la partícula dividido entre el coseno de 30 grados. Hemos aplicado la primera condición de equilibrio en la dirección vertical. Ahora vamos a aplicar la primera ley de Newton en el eje horizontal. Sumatoria de fuerzas positivas hacia la derecha en X es igual a 0. ¿Quiénes están ahí? Pues positivo está la fuerza eléctrica y negativo t seno de 30 grados. Nos quedaría así. Fuerza eléctrica positivo menos t seno de 30 grados, ya no hay nada más igual a 0. Y aquí hemos aplicado la primera ley de Newton en la dirección horizontal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Despejando la fuerza eléctrica nos quedaría que es igual a t seno de 30 grados. Y aquí vamos a sustituir la tensión que la encontramos cuando hicimos sumatoria en el eje vertical y la vamos a sustituir aquí. Nos quedaría entonces que la fuerza eléctrica va a ser igual, en vez de la tensión, masa por gravedad entre el coseno de 30 grados por el seno de 30 grados. Seno entre coseno pues nos va a dar tangente de 30 grados y nos quedaría así la fuerza eléctrica. Va a ser igual a la masa por gravedad por la tangente de 30 grados. Ahí lo podemos calcular, pero dejémoslo así para después utilizarlo. Vayámonos al concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es fuerza eléctrica por unidad de carga. Y también en esa expresión el campo eléctrico, como vimos al inicio, también es igual a potencial eléctrico o diferencia potencial entre la distancia que separa esas placas. Y esa va a ser igual a la fuerza eléctrica, que aquí la vamos a sustituir mg tangente 30 grados dividido entre la carga de esa partícula. Como nos piden la diferencia potencial entre esas placas, pues aquí está nuestra incógnita y la vamos a despejar. La distancia que separa esas placas está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro término. Nos quedaría así, que la diferencia potencial entre esas placas va a ser igual a la masa por gravedad de la partícula por tangente de 30 grados por la distancia que separa esas placas, dividido todo eso pues entre la carga de esa partícula. Todos los datos son conocidos, los vamos a sustituir, a evaluar y encontrar cuál es la diferencia potencial que existe entre esas placas paralelas. Entonces nos quedaría así. El potencial eléctrico va a ser igual a, nos quedaría que sería igual a la masa de la partícula, pues que es igual a 1.50 gramos pasado a kilogramos, nos quedaría 1.50 por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado por la gravedad, 9.8 metros por segundo cada segundo, multiplicado por tangente 30 grados, todo eso por la distancia que separa esas placas, que sería 5 centímetros o 5 por 10 a la menos 2 metros, utilizando pues el prefijo centi para evitarnos pues la conversión de centímetros a metros. Todo eso dividido entre la carga de esa partícula, que es igual a 8.90 por 10 a la menos 6 coulomb. Al hacer la operación, pero ahí esperando no equivocarnos, nos tiene que dar que la diferencia potencial entre esas placas va a ser igual a 47.7 voltios. Con esto correspondemos la pregunta del ejercicio, aplicando ahí nuestro diagrama de cuerpo libre de ese péndulo, ¿verdad? El concepto de campo eléctrico, de fuerza eléctrica, de potencial eléctrico, para encontrar pues nuestra incógnita. Esperando pues que se haya comprendido, que también sea de utilidad. Saludes.